Y bueno, como habíamos hecho la diferencia entre información objetiva y subjetiva, en este caso también destacando algunas de sus características y la manera en cómo se escriben, veremos en este caso en el texto que venimos en este caso leyendo, que es nuestra crónica, para ver y notar en este caso enunciados de los cuales podemos destacar los hechos o que información que no es valorativa, que viene siendo información objetiva, y aquella información que sí es subjetiva y que viene siendo valorativa, o en este caso viene siendo esta que es subjetiva. Primero, en este caso, enfoquémonos en los hechos. Y en este caso tomamos algunas partes del texto para tomarlas y luego explicarlas cuál es su justificación de por qué es acorde a objetiva o subjetiva. Y ultimemos el siguiente. Según información proporcionada a este diario por los organizadores, el primer día hubo 3.721 asistentes. Subrayé en este caso la palabra clave que a partir de ella podemos dar a entender que esa es una información, como ya te decía, objetiva. ¿Y por qué? Nos dice lo siguiente la justificación. Son datos duros sobre el número de asistentes al evento. El adjetivo proporcionado no es valorativo, describe un hecho, es decir, proporcionado no es acorde a la interpretación o a como yo lo siento, sino realmente que eso sucedió a partir de este adjetivo que es proporcionado. Recuerda que también una manera de escribir hechos objetivos es a través de adjetivos y este es uno de ellos. Continuando con otro enunciado que podemos encontrar de no valorativos es el siguiente. El escritor Javier Velasco, en este caso recuerda que pongo paréntesis con 3 puntos haciendo mención que omití información que no es muy relevante. Dice, y subió las escaleras a toda prisa hasta llegar al salón de actos. Justificación, porque es un hecho no valorativo. Dice, es una descripción de hechos, ofrece una expresión adverbial no valorativa, sino descriptiva, a toda prisa, es decir, describe cómo realmente hizo una acción. Y sobre todo en este caso, nos está contando qué fue lo que hizo en este caso ese tipo de escritor, ¿no? Eso realmente sucedió. No es una interpretación mía de que vaya muy rápido, sino que yo lo puedo notar, lo puedo observar, en este caso la persona que está haciendo la crónica, y eso es lo que está relatando, o más bien narrando, ¿no? Lo que vio y realmente tal cual sucedió. Otro de los ejemplos también es el siguiente. A las 14 horas en el salón Filomeno Mata presentarán Tlatelolco aquella tarde. Justificación, información precisa sobre la presentación del libro, ¿no? Realmente va a pasar esa hora, que se va a presentar, y hasta ahí, ¿no? Y sobre todo también nos dice el salón, no es valorativa, no estoy diciendo, pues pienso que se va a presentar aquí. Realmente Tlatelolco es esto, ¿no? Sino que realmente está diciendo a qué hora, en qué salón y qué es lo que se va a presentar. Al fin de cuentas, informando como tal un evento. Ahora bien, por otro lado, también tenemos esta información subjetiva que viene siendo valorativa y esa presión subjetiva, es decir, es lo que en este caso piensa el autor, ¿no? Y también vamos a hacer esta mención. Por una parte, como bien lo recuerdas de la crónica, es información objetiva, pero también introduce aquella valorativa o presión subjetiva, en este caso del autor que la está elaborando y que vive ese acontecimiento. Por ejemplo, ¿no? Las ferias de libros se convierten en espacios impredecibles para la promoción y el fomento de lectura de calidad, porque en este caso, a partir de impredecible y calidad, como bien lo habíamos dicho, dice es una impresión personal y presenta expresiones adjetivas valorativas. Adjetivas valorativas se está describiendo en este caso cómo fue en ese evento, pero también a partir de este tipo de adjetivos también son personales, ¿no? Porque no quiere decir que realmente sea así el evento, sino más bien la persona lo está captando así una vez que lo está viviendo. Son opiniones del autor, como bien dice, ¿no? En sí no es así el evento, pero realmente cuando uno está ahí, lo puede interpretar de esa manera. Otro de los siguientes es este. La cultura escrita es una fiesta donde todos podemos participar, ¿no? Dice justificación. Se ofrece una figura retórica, es decir, haciendo mención a que la escritura es como tal una fiesta, haciendo alusión a que realmente es un evento en el cual podemos compartir, en el cual nos podemos divertir y sobre todo en este caso intercambiar ideas, ¿no? No como que tal escritura sea propiamente participar en una fiesta donde compre cervezas, donde realmente haga chismes, sino que realmente a partir de esta lectura es como ser en una fiesta, ¿no? También nos sentimos escuchados, nos sentimos motivados y sobre todo en este caso nos sentimos atraídos a este tipo de temas, ¿no? Y por eso nos dice, ya que encuentra un aspecto que conecta dos referentes que aparentemente no tienen relación, ¿no? La convivencia de que se da en una fiesta que se equipara con naturaleza incluyente a la cultura escrita, ¿no? Que hace alusión a que también a partir de la escritura nos podemos divertir. Y es lo que te decía, ¿no? Que realmente está utilizando ciertas figuras, en este caso retóricas, o en este caso figuras literarias, como el uso de metáforas, también los similes, que realmente sirven y dan esta atmósfera mágica, esta atmósfera
de transmitir lo que sintió el autor para que realmente lo podamos entender, ¿no? Y estas ya son opiniones subjetivas, porque como bien te lo decía, dependen de la apreciación, en este caso de la persona que está redactando. También otro que tenemos el siguiente, dice, situación que pareció no incomodar a los asistentes, quienes son quienes con gustos lo esperan. Es decir, la justificación e interpretación personal, porque de lo que sintieron otras personas, la presencia del verbo parecer, pareció, indica que es una impresión del autor, ¿no? Porque al momento en que los observa, dice, pareció que en este caso se incomodaron. Hubiera sido distinto si él lo hubiera redactado. Se incomodaron los asistentes, ¿no? Porque ahí sí está realmente guiándose por lo que realmente el observó y está relatando los acontecimientos. Sin embargo, al parecer, el autor, al momento de estar en ese evento, lo que hizo y ver las caras de las personas que estaban esperando ese tipo de escritor, lo que vio fue incomodar, ¿no? Pero para él le pareció, porque a lo mejor pude notar que no en todas las personas, o que hacían que esos que realmente no se podían interpretar como tal, y es por eso que dice, al parecer, ¿no? Y es una opinión que nosotros tenemos al momento de redactar la crónica. Y como bien te lo decía, si ves en este caso la información está entre el balance, ¿no? Por un lado está el relatar las cosas sin valorarlas, solo escribirlas tal cual sucedieron, y por otro lado también está esta interpretación de cómo vemos ese tipo de evento, ¿no? Utilizando cierto tipo de adjetivos que en este caso ponen mi valoración, mi opinión personal en torno a cómo yo viví este evento cultural. Y bien, recuérdalo, ¿no? Como también te lo había explicado, en el cual, pues, en este caso, el reportero tiene la responsabilidad de narrar un cierto tipo de hecho, ¿no? Pero no solo es eso, sino que a partir de la crónica, como bien dice ahí, se recrea. ¿Y cómo se recrea? Contando los hechos, pero también poniendo su opinión personal, subjetiva y valorativa en torno al ambiente que él vivió, las cosas que él pudo observar y lo que a él le pareció notar durante todo este tipo de eventualidades, ¿no? Y es por eso que tiene una relación entre objetividad y subjetividad. Objetividad en ese sentido, contar las cosas, sí, pero en ese también compartirme sentir a partir de lo que yo observé, noté y sobre todo en este caso alcancé a sentir, que eso es lo importante de este tipo de crónicas y es realmente los aspectos más indispensables, ¿no? Ahora bien, lo que estaremos en este caso definiendo sería un evento cultural. Si constantemente, o más bien a lo largo de estas presentaciones, te he estado diciendo que la crónica se refiere a eventos culturales, pero me puedes decir qué es un evento cultural. Bueno, podemos tomar un evento cultural, como bien dice la diapositiva, como aquellas actividades que estimulan la creación, difusión y sobre todo reproducción de actos, en este caso, que permiten generar conocimiento, la comprensión y fortalecimiento de la identidad cultural de individuos y comunidades. Es decir, realmente lo que es un evento cultural son todas aquellas actividades que promuevan el conocimiento, la difusión, sobre todo, y la identidad cultural de algunos individuos, como pueden ser de personas, en este caso de un evento, o sobre todo de comunidades, ¿no? Como bien te lo decía, en este caso, al momento de nosotros realizar una crónica, lo que queremos es compartir una experiencia. ¿La experiencia de qué? Bueno, de asistir a un cierto tipo de convivencia, a un cierto tipo de evento o a un concierto, en este caso también podría ser, a un cierto estilo de danza, de baile, en el cual nosotros podamos experimentar algo. Entonces, por eso esta creación y difusión de algo que realmente produce conocimiento o comprensión de alguna cultura, ¿no? Como bien te lo decía al principio. En este caso, en nuestra comunidad tenemos distintos tipos de convivencia, ¿no? O distintos tipos, en este caso, de eventos, como pueden ser bailes, danzas, musicales, y que realmente lo que queremos con esta crónica es que alguien más bien se preserve durante el tiempo, es decir, que sea recordado y sobre todo generar esta experiencia en el cual nosotros estamos compartiendo conocimiento y sobre todo en este caso permitiendo a otra persona que lo pueda comprender, ¿no? Y cuáles en este caso los eventos que motivan a este tipo de comprensión y conocimiento, bueno, son distintos, como bien dice. Puede ser desde sociales, artísticos, académicos, científicos, económicos o políticos, desde el ámbito familiar hasta el internacional. Es decir, se hacen diferentes tipos de temas, siempre y cuando, como bien te lo decía, sea aquella difusión y sobre todo interpretación y comprensión de estas eventualidades. Por ejemplo, ¿no? Como pueden ser los eventos de la FIL, o también puede ser en torno a una exposición del arte, social puede ser en torno a una marcha que se vio en torno a la manifestación de la inseguridad, también puede ser en este caso el asistir a ponencias que expliquen algún acontecimiento novedoso en torno a medicina, o en este caso aquellas de economía, aquella persona que dé una conferencia sobre cómo ahorrar, o en este caso porque México tiene una mala economía, es decir, hay diferentes tipos de eventualidades en los cuales podemos hacer en este caso una crónica. Y sobre todo estos tipos de eventos culturales, como bien te decía, son aquella difusión y reproducción
en el cual se comparte conocimiento, ¿no? Y de qué conocimiento de diferentes tipos de temáticas. A su vez, en este caso, también recuerda que en este tipo de eventualidades o de eventos culturales se invita a personas expertas, es decir, aquellas personas que saben del tema y se les invita a realizar conferencias, en este caso charlas de divulgación, exposición de sus libros o artículos importantes para que nos relaten qué es aquello que realmente nos quiso decir en el artículo o que nos enseña en este caso su libro, ¿no? Y por ejemplo, ¿no? Aquí tenemos diferentes tipos de eventualidades, empezando en este caso por el de las aves, que ya está redactado. ¿De qué trata? ¿Qué tipo de evento es? Pues viene siendo una exposición y difusión de la ciencia, ¿no? En el otro podría ser, en este caso, una exposición o en este caso dar a entender un cierto tipo de eventualidad cultural, ¿no? En el cual se está realizando, en este caso, un cierto tipo de arte que es la danza, ¿no? Ahora en el otro, pues en este caso también informar sobre algo que se está haciendo avance mm, en la cultura científica, ¿no? ¿Qué avances han hecho en torno a la medicina? En el otro el tipo de evento también puede ser en este caso de manera, yo lo veo más social, ¿no? Que ciertas personas están conviviendo y de cierta manera, ¿no? Es decir, que realmente en este caso los tipos de crónica los podemos hacer de distintas maneras. Y bueno, en este caso también para hacer nuestra crónica, también la podemos en este caso enlistar de la siguiente manera para ir darle una estructura y sobre todo establecer un cierto tipo de orden, ¿no? Por ejemplo, en este caso tenemos que buscar cuáles van a ser nuestros destinatarios, sus medios de comunicación, cuál va a ser su finalidad y cómo vamos a registrar la crónica, ¿no? Y empezando por esta podemos tomar una que ya esté elaborada para irla desmembrando por partes y saber en este caso cómo acomodar y saber por dónde empezar, ¿no? Primero, por ejemplo, tenemos el nombre del evento, que viene siendo Evento Cultural Elegido, cláusula de Festival de las Artes de Sinaloa, con la presentación de Mamul Mapú, Grupo Argentino de Danza y Música. Es realmente el evento en el que nos vamos a enfocar, ¿no? En el evento cultural. ¿Cuál va a ser nuestro escenario? Aquí nos dice, ¿para quién será nuestra crónica? ¿Qué características tiene? Es decir, qué edad, qué gustos, cuál es su nacionalidad, en qué idioma se lo vamos a decir. Bueno, va a ser para un público en general, mexicano, desde adolescentes hasta personas jóvenes interesadas en la cultura y las artes, ¿ok? Posteriormente, en este caso, vamos a decir cuál va a ser nuestro medio de comunicación, es decir, dónde la vamos a publicar o qué opciones tenemos. Y nos dice, bueno, queremos publicarla en un blog sobre cultura de Sinaloa. Ahora bien, ¿cuál va a ser su finalidad? Es decir, ¿con qué fin? ¿Para qué la escribimos? ¿Qué beneficio obtendrán los lectores al momento de leer nuestra crónica? Dirá, la haremos para que los lectores jóvenes se interesen en asistir a este tipo de eventos y obtengan una visión más amplia de la vida cultural, en particular que ocurre en Sinaloa. Y por último, el registro, es decir, con qué tipo de lengua la vamos a expresar, formal, coloquial, académico. E incluso también podemos decir, si eso va para el público mexicano, bueno, lo vamos a escribir en español, pero también desde antes podemos saber, en este caso, si va el extranjero, en qué idioma lo podemos, en este caso, realizar, ¿no? Y nos dice, en un lenguaje que combine lo coloquial, respetuoso y lo formal, para que pueda ser leído por la mayor cantidad de jóvenes entre 16 y 30 años. Ahora bien, este tipo de información, ¿cómo la pudimos en este caso hacer? Si al parecer no te he dicho nada respecto a este tipo de tema, ¿no? Porque hemos visto en torno a la crónica y de la fin, ¿no? El segundo día de la ferna del libro. Y estuvimos viendo el texto, estuvimos checando su entrada, su cuerpo, su desarrollo, su conclusión, su antetítulo, su título y su subtítulo, ¿no? Y en este caso algunas palabras, el tipo de grafía. Pero ahora bien, en este caso, ¿de dónde sacamos este ejemplo? Y creo que también aquí viene algo interesante de la peculiaridad de la crónica, es decir, la mayoría de la información de la crónica se obtiene directamente asistiendo al evento, presenciando el evento. Es una de las características muy particulares de la crónica que tenemos que ir para nosotros empezar a relatar y narrar lo que vimos de manera objetiva y por otra parte de manera subjetiva, es decir, nuestro sentir y valoración ante este tipo de eventualidad, ¿no? Pero también, por otro lado, también podemos hacer la crónica a partir de cierto tipo de de fuentes de información que no tiene nada que ver con presenciarla. Y te dirás, ¿cómo es eso? Bueno, a través de ciertos tipos de eventos culturales que pueden suceder, pues bueno, a veces nos reparten, como bien dice ahí, promocionales, postales, programas de mano, etcétera, que realmente también contienen información de este tipo de eventualidades y a partir de ahí también podemos hacer nuestra crónica. Es decir, una crónica se puede hacer de manera presencial, pero también se puede hacer a través de otros medios o a través de otras fuentes de información de un evento cultural, como te lo acabo en este caso
de decir, o también en este caso, como bien dice, de manera oral. ¿A qué se refiere con manera oral? Preguntando directamente a las personas que asistieron al evento o que asisten al evento para recabar ese tipo de información y en este caso ir redactando de manera objetiva lo que nos cuentan, pero por otro lado, también poniendo de manera subjetiva estas interpretaciones que cada una de las personas nos dan. Entonces, aquí la peculiaridad de la clínica es que se puede hacer a través de presenciando como tal el evento, otra a través de las pequeñas fuentes de información que nos dan flyer, fotos, carteles, e incluso también entrevistas, que son de manera personal preguntando a las personas que realmente asistieron a este tipo de evento. Y bueno, en este caso, continuando con nuestro ejemplo del grupo que vamos a exponer de Argentina, lo vamos a realizar a partir de no presenciar este evento, sino a partir de un cierto folleto que en este caso se me olvidó poner, pero que a lo que yo quiero llegar es que podemos hacer una crónica a partir de esta manera, ¿no? Y bueno, si vamos a hacer en este caso la crónica y sobre todo ya tenemos los destinatarios, en qué fuente lo vamos a hacer, para qué, cuál es nuestra finalidad y cómo lo vamos a transmitir, ahora bien también surgen las preguntas de manera objetiva y subjetiva, es decir, cuáles vamos a responder de manera objetiva para en este caso tener esa esencia entre esos dos tipos de información y sobre todo de manera subjetiva, ¿no? Y aquí es el ejemplo, ¿no? ¿Qué preguntas nos van a ayudar en este caso para presentar el grupo de música y danza Mamul Mapú? Bueno, de manera, en este caso, de manera objetiva, vamos a tomar las siguientes preguntas para contestarlas. Será datos generales del grupo, datos generales del evento, secuencia de acciones durante el evento, ambiente, clima, reacciones del público en Entonces, eso va a ser nuestra información en este caso, de la cual nos vamos a enfocar para ese tipo de evento. Ahora bien, ¿cuáles van a ser la categoría de información subjetiva para, para presentar este evento cultural de música y danza Mamul Papú? Y nos dice, bueno, apreciaciones personales, en este caso, lo que me gustó, lo que no me gustó durante, en este caso, de evento cultural, cómo lo percibí en el estado de ánimo de los asistentes, es decir, qué pude notar, como si corearon las canciones, no las corearon, en este caso, qué tanto las personas, qué expresiones hacían en el momento que cantaban una canción, es decir, todo este tipo de eventualidades que yo vaya viendo y sintiendo, ¿no? A partir de cómo se va sintiendo el evento. Ahora también críticas a distintos niveles, ¿no? Como por ejemplo, en ese sentido, organización del evento, si realmente el evento estuvo mal organizado, si había una buena logística, si realmente en este caso había sillas para sentarse, había un espacio seguro para escuchar al grupo, si el sonido estaba bastante fuerte, si estaba bastante bien. Otra vez, la calidad de presentación del sonido, como bien te lo decía. Discriminación hacia algún grupo de asistentes, es decir, si hubo alguien que en este caso era relegado o que realmente también las personas discapacitadas no pudieran entrar, no pudieran disfrutar del concierto. Cobios sorpresivos, en este caso interrupciones injustificadas, tardanza para iniciar, etcétera. Es decir, aquí ya el, el autor va a ser propiamente, sí, va a contar cómo realmente sucedió el evento, pero también va a ser una interpretación de cómo realmente se llevó a cabo este, ¿no? Como bien dice, si llegó tarde, si realmente el grupo no cantaba bien, por qué no cantaba bien, si lo abuchearon o no lo abuchearon. Es decir, realmente a partir de ahí, como bien lo habíamos estado notando, hacer la comparación entre aquella información subjetiva y objetiva de lo que vamos a realizar dentro de nuestra crónica. Y bueno, en este caso, como también te decía mencionó, ¿qué tipo de preguntas nos van a ayudar en esto para generar de manera objetiva la información? Bueno, en datos generales del grupo tenemos quiénes son, qué hacen, dónde vienen, qué significan sus nombres. En datos generales del evento, dónde ocurrió el evento, quiénes organizó, patrocinaron, qué fin dio y hora. En secuencia de acciones, a qué hora ocurrió el evento, cuándo duró, qué tipo de bailes y música interpretaron, cómo inició y cómo terminó, en el ambiente, cómo estaba el clima, influyó en el desarrollo del evento, la mayoría de los asistentes eran jóvenes o adultos, reacciones del público, anécdotas, hubo algún suceso de interés, algún momento significativo por su emotividad, su particularidad o su rareza. Es decir, esos son los tópicos que nosotros vamos a trabajar de manera objetiva y para eso también tenemos que generar una serie de preguntas que nos ayuden a contestar o nos ayuden en este caso a responder nuestro tema, en este caso, de categoría objetiva. Por otro lado, en este caso, como bien te lo decía, de manera subjetiva tenemos dos, ¿no? Impresiones personales y críticas. Y en este caso nos podemos basar en las siguientes preguntas, que es, ¿qué me pareció la presentación? ¿La disfruté? ¿Me pareció interesante? Porque si te fijas, cómo cambian unas a otras. En este caso, en el JOTE, es información de cómo realmente surgió la banda, en este caso, a qué hora se va a presentar. Y ahora, por este lado es ahora qué me pareció, lo disfruté, me gustó, no me gustó, qué puedo destacar, qué no puedo destacar, qué hubiera cambiado del concierto, incluso puedo destacar cómo era el estado de ánimo del público, cómo evolucionó el público durante la presentación y en críticas,
Hubo algo que me disgustaron, ocurrieron algunos contratiempos que dificultaron el desarrollo de la presentación. Ahí es propiamente ya desarrollar nuestra experiencia durante el evento, pero esto, como bien lo recuerdas, esto es ya subjetivo. Y bueno, más bien sí puse el cartel, pero eso lo puse hasta el final, no lo recordaba. Y ese es el cartel a partir del cual nosotros podemos hacer nuestra crónica. Recuerden, en este caso la crónica es viviendo el evento, ¿no? Pero también a partir de este pequeño folleto nosotros empezamos o podemos hacer una crónica, ¿no? Que es a partir de esta fuente que tenemos y a pesar de ahí, con esto podemos empezar a, bueno, esta información va a ser la objetiva, como lo que te venía presentando anteriormente, y es de manera subjetiva. Y a partir de ahí empezamos a generar preguntas y con ello ya podemos empezar a realizar nuestra crónica. Si te fijas, no presenciamos el evento, pero a partir de este pequeño flyer que nos dan, podemos comenzar a realizarla.